Hace 14 meses, el 22 de marzo de 2022, una ruta escolar rodó por este abismo en zona rural del municipio de San Andrés, en el departamento de Santander. Córrale, Fanny, que la buseta cerró y va el reguero de niños por la falda abajo. 6 niños entre los 11 y los 15 años perdieron la vida. Otros 15 resultaron heridos. Y entonces el freno de una, pero como que la llanta se alcanzó a resbalar y nos fuimos en la buseta. Cuando yo me levanto, yo solo puedo mirar para los lados y veía pasto y vidrios. Varias hipótesis se manejan como posibles causas del accidente. Que ellos iban subiendo por la rampa, ya estaban cerca de llegar a su casa, el bus se apaga y una vez el bus se apaga, el conductor da un volantazo, en vez de llevarlo hacia el monte, se lo termina llevando hacia el abismo. Buenas noches. Hace poco más de un año, en marzo de 2022, 6 menores de edad perdieron la vida en carreteras del departamento de Santander mientras se desplazaban hacia sus casas luego de su jornada escolar. Otros 16 niños resultaron gravemente heridos y algunos aún enfrentan las secuelas de esa tragedia. Lo más triste de esta historia es que los niños se movilizaban en la ruta escolar que les había sido asignada ese mismo día. Según el resultado de las investigaciones, hasta ahora ese vehículo no cumplía con algunos requisitos para transportar a los estudiantes. Cuando las autoridades establecieron que el bus era viejo y que su conductor era inexperto, los padres se preguntaron, ¿por qué fue contratado un bus en esas condiciones? Lo que descubrieron los hizo pensar que esta habría sido una tragedia evitable. Así comienza la investigación de Paola Bermúdez. Felices porque por fin en buseta, esperarla hasta la una alegría cuando bajaba a la esquina. La comodidad de ser transportado en una ruta escolar, algo que para el promedio de los niños colombianos pareciera ser normal, era una verdadera novedad para Camilo López, este jovencito de 14 años que vive en el Alto de San Pedro, una vereda del corregimiento Laguna de Ortices del municipio de San Andrés, en el departamento de Santander. Un acontecimiento que también era nuevo en la rutina de 21 estudiantes campesinos de la zona, que en marzo de 2022 por primera vez se montaron en un bus para ir a su colegio. Erin Lorena Osorio es prima de Camilo y tiene 11 años. Ella también vive y estudia en Laguna de Ortices. Era la primera vez que había buseta, entonces estábamos hablando ahí entre todos. Ellos y sus compañeros de viaje habían sido asignados al bus que cubría las rutas escolares 6 y 7, que debía llegar hasta los lugares conocidos como El Ciral, Alto de San Pedro, El Echal, Alto del Rayo, Hato, Sabana y Laguna de Ortices. Lady Jaimes es la mamá de Julia Stephanie Pedraza. Para ellas, la ruta había sido una solución para poder compartir más tiempo juntas. Estábamos felices porque por fin iba a haber ruta y íbamos a poder tener los niños con nosotros. Yo en mi caso, pues, yo tenía a la niña quedándose allá en la laguna, pero el anhelo de uno siempre era tener los hijos con uno, al lado de uno. Antes, cuando no había ruta escolar, Lady solo veía a su hija cada 8 días. Entre el colegio y su casa hay unos 30 o 40 minutos de recorrido en carro. Ella subía los fines de semana. Yo la mandaba los lunes y la recogía los viernes. Lo mismo le ocurrió a Rubeira Ávila y su familia. Ellos debían transportar a sus 5 hijos en una moto, así que debían hacer varios viajes para llevarlos a todos al colegio. Y ese día todos los papás estamos felices porque claro, ya hay transporte, pues el transporte los recoge y ya uno puede echarle el desayuno a los animales y hacer muchas cosas.
Fanny Jaimes, la mamá de Sneider Mauricio Jerez y de otras 2 niñas también colegialas, compartía la misma alegría. Ellos estaban felices por la ruta. Sí, porque ya no les tocaba echar pata. ¿Cuánto tenían que caminar? Como media hora queda del Alto a pie. Ignacio Díaz es el abuelito de Aldair Gómez Díaz, un niño de 12 años que había preferido vivir con sus nonos, como se les dice a los abuelos en Santander, pues no logró amañarse en Carepa, Antioquia, a donde se había ido su mamá hacía un par de años. Ellos también estaban emocionados con el bus para ir al colegio. Imagínense ese día, los desayunos contentos, que ya el tío tenía que venir a llevarle a recogerlo, que ya había transporte, mejor dicho, eso bailaba. El 22 de marzo de 2022, 21 estudiantes del corregimiento Laguna de Ortices por fin vivían la experiencia de irse al colegio junto con sus compañeros. Este bus marca Chevrolet línea NPR color blanco-verde, modelo 1998 y afiliado a la empresa Los Andes Latea, fue el vehículo que les correspondió para sus recorridos. Jaime Osorio, un santanderiano de 43 años, era el conductor contratado por la alcaldía del municipio de San Andrés, departamento de Santander, para hacer esta ruta. Eso es como el cuento de un sueño que se había hecho con realidad porque iba a trabajar con mis mismas niñas, a llevarlas al colegio, a traerlas. Este hombre, dedicado toda su vida al campo, cultivando café, maíz y plátano, había logrado, a pesar de su poca experiencia en el oficio, el trabajo que quería, como conductor del bus que llevaría a los niños de su sector hasta el colegio. Yo transportaba guanos al pueblo, al mercado. ¿Qué experiencia tiene como conductor? Como conductor tengo una experiencia de 1 año. Transportar a los niños lo hacía feliz. Ese día, según él mismo, era también su primer día manejando una ruta escolar. Lo hacía en el bus que recientemente había comprado a crédito y que estaba afiliado a Los Andes Latea. A las 4 de la mañana me levanté a mirar el agua, el aceite del carro y ir a empezar la ruta. Yo lo recogí a las 5:30. Según su relato, Jaime aprovechó el tiempo que le quedó entre las rutas de la mañana y la tarde para seguir con su oficio habitual. Estábamos arreglando un lote para maíz. Yo trabajé hasta las 11:30 y me fui a recoger el bus, a hacer los 2 recorridos. Se refiere a los 2 recorridos que tenía después del mediodía, cuando los niños ya habían terminado la jornada escolar. A la 1 de la tarde. Los niños abordaron el bus ahí donde estaba parqueado. Ahí recogí 31 niños, nos fuimos normal. Y subimos y entregué eso, sería 1:30, eso es cortico. Michael López, alumno de 6º grado, hacía parte del 2º recorrido. Él se montó al bus unos minutos después de que Jaime terminó con éxito la primera ruta de la tarde. Estábamos hablando con Camilo, todos estábamos hablando ahí. ¿Qué hablaban? Unos papeles que Maris tenía para una isa de bandera, ¿qué íbamos a hacer? ¿Estaban felices? Sí. Ir al colegio en un bus escolar. La novedad que para ellos solo duró un día, pero que los marcó para toda la vida. Los niños se habían subido a la ruta aproximadamente a la 1:45 de la tarde de ese martes en la puerta de su colegio. Se desplazaban por este camino angosto, empinado y polvoriento del corregimiento Laguna de Ortices. Cuando llevaban unos 20 minutos de recorrido, es decir, a las 2:05 de la tarde, algo inesperado ocurrió. Ahí de abajo escuché un ruido, como un totazo, y mi tío empieza a frenar poco a poco. Pero como que las llantas no respondían. Y entonces él frenó de una, pero como que la llanta se alcanzó a resbalar y nos fuimos en la boceta. Ahí empezó a dar las vueltas. Yo alcancé a estar despierta una vuelta y ahí me desmayé. Se volteó y nos fuimos al abismo. Pongámosle a 18-20 kilómetros por hora.
Según los testigos, el 22 de marzo de 2022, cuando ocurrió el accidente, el día estaba despejado y el terreno estaba seco. Eso sí, arenoso, igual que hoy. Lo que sí es cierto es que al parecer el bus se orilló mucho, el terreno cedió y es entonces cuando la ruta escolar rueda varios metros hacia abajo. Cayó, de acuerdo con los reportes que levantaron las autoridades que llegaron a atender la emergencia, unos 250 metros entre tierra, arcilla, rocas y matorrales. El bus quedó así, completamente destruido. Yo no veía nada, yo no podía levantarme, yo solo podía mirar para los lados y veía pasto y vidrios. Cuando caigo ahí, me doy de cuenta que estoy vivo, pero estaba sin aire. No, porque como yo me partí, se me hundió todo este lado, doliéndome, pero saqué respiración. La mayoría pedían auxilio, me pedían auxilio a mí. Mientras tanto, los papás que esperaban a sus hijos de vuelta en sus casas, lo que recibieron fue la mala noticia. Llegaron como las 2:30 de la tarde, ellos no aparecían. Cuando al rato me llamó una profesora y me dijo, córrale, Fanny, que la buseta cerró y va reguero de niños por la falda abajo. Ahí sí le acabó el mundo. La reacción de la mayoría de los habitantes del corregimiento, incluyendo a los papás y familiares de los niños, fue salir inmediatamente hacia el lugar. Yo estaba trabajando, estaba cortando caña. Salí corriendo del cañal de para acá y yo fui a allá. Me encontré inclusive una sobrina que estaba ahí. Y le llamé al papá de la china y le conté, véngase rápido porque de la china porque está aquí, toca llevarla para el hospital. Todos los niños destrozados, maltratados. ¿Y qué le pasó a tu hermana? Ella quedó como debajo de la llanta del carro. Por causa del accidente, 6 niños perdieron la vida. En ese momento, 5 familias encontraron a sus hijos tirados junto al bus. Ya cuando llegué allá ya la tenían acordonada el lugar y ya no me dejaron ni siquiera acercarme a cogerla ni nada. Todos me detuvieron, nadie me dejó verla. Solo sé que estaba de boca abajo. Yo desde que la vi, yo sabía que ella era mi niña. Mi chinita estaba allí, donde ha quedado mi hijo, más acáita. A lo que vio a mi esposo, dijo, papi, yo estoy viva. Vaya a buscar a mi hermano y nos vamos para la casa. Bregaron a sacarla a la carretera, pero ya cuando mi esposo llegó ahí donde estaba mi hijo, él ya estaba muerto. Y seguí caminando. Cuando ya topé un sobrino, le digo, Felipe, ya estaba muerto. Ya seguí caminando. Cuando ya me topé el nieto, que estaba, mejor dicho, vuelto nada. Luis Felipe Díaz es el papá de Julián Camilo Díaz, otro estudiante del Instituto Técnico Laguna de Ortices, quien a sus 14 años también falleció en el siniestro. No, eso ya de ahí para acá no ha sido igual todo. Ya queda uno sin ánimos de nada. Sandra Maecha es la mamá de Damaris Cáceres, otra de las niñas que murió ese día. Ella ni siquiera alcanzó a llegar al lugar del accidente. Ya estábamos en la casa, ya mi esposo estaba alistándose para irse para abajo, cuando un hermano de él llamó, le dijo a Damaris que murió. Ese día, en el siniestro, murieron instantáneamente 5 niños. Sneider Mauricio Jerez, de 13 años, era el mayor de 3 hermanos. Damaris Cáceres Maecha, 15 años, era la menor de 3 hermanos. Aldair Ferney Gómez, 12 años, vivía con sus abuelos y su tía. Su mamá vive en el departamento de Antioquia. Julia Stephanie Pedraza, 13 años, era la mayor de 2 hermanas. Y Julián Camilo Díaz, 14 años, hijo único. Mientras tanto, Joel López Ávila, de 12 años, segundo entre 5 hermanos, fue rescatado gravemente herido. Y cuando yo miro para abajo, iba mi esposo y echó a mi hijo en un asiento del bus y lo llevaba así en esta parte él. Pero yo lo veía todo sangrado. Entonces pues yo me di alegría porque él estaba vivo. Me miró, él estaba llorando, pero él estaba todo sangrado. Ya la sangre estaba así como pegada a la piel.
me dijo, tranquila mamita, no pasa nada. Él me habló y él tenía la boca llena de sangre y estaba botando sangre por un oído. Entonces pues yo pensé, el niño está grave. Lo último es un trágico accidente de tránsito en el departamento de Santander. Una ruta escolar que transportaba a 21 niños cayó a un abismo, dejando 6 estudiantes muertos y 15 más heridos. Nixon Uribe, ¿cómo ocurrió el siniestro y cómo están los menores heridos? Este fatal accidente ocurrió en zona rural del municipio de San Andrés, en Santander. Este bus de transporte escolar con los 21 niños se movilizaba desde el colegio para dejar a los menores de edad en sus casas, en las veredas. Sin embargo, al llegar a un punto conocido como Altos de San Pedro, rodó por un abismo de más de 200 metros. Los 16 niños que resultaron heridos fueron evacuados de la zona en los siguientes minutos. Al lugar acudieron los servicios de salud de las veredas y municipios vecinos: San Andrés, Guaca, Molagavita y Málaga. Llegaron las ambulancias rápido, nos transportaron a San Andrés, pero lo único que yo tenía era como un golpe por aquí atrás en la cabeza y me inflamé un poco. Esa noche nos trasladaron a Málaga. Unas horas después, Joel, el niño que había sido rescatado por su papá en muy malas condiciones, murió en el hospital de San Andrés. Y cuando yo llegué a la puerta del cuarto lo estaban reanimando. En ese momento yo lo agarré del pie y le dije, Joelito, no se vaya, quédese conmigo, no me deje sola. Y él tenía los pies calienticos. La doctora dice, saquen la señora para afuera. Y escuché cuando dijo, ya no hay nada que hacer, llamen la funeraria. 3 días después, el viernes 25 de marzo de 2022, los 6 niños fallecidos fueron velados en su colegio, el Instituto Técnico Laguna de Ortices, acompañados por todos sus compañeros de estudio. Luego, 4 fueron llevados al cementerio del corregimiento Laguna de Ortices y otros 2 al cementerio de San Andrés. La pregunta que se hacían todos los padres era: ¿por qué se estrelló esta ruta escolar? ¿Cuáles fueron las causas del accidente? Cuando se enteraron de las razones, no lo podían creer. El conductor del bus es señalado por las autoridades por el delito de homicidio culposo, pero ¿cómo demostrar que este accidente, que se habría podido evitar, podría ser el resultado de posible corrupción? Esa es la pregunta que los padres de los niños fallecidos se hacen. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #accidente. Regresamos. ¿Hacía cuánto usted había sacado la licencia de conducción? La había sacado 6 meses antes. La Fiscalía ya imputó cargos por homicidio culposo a Jaime Osorio Castellanos, el conductor de un bus escolar que se estrelló terminando con la vida de 6 niños e hiriendo a otros. El 22 de marzo del año 2022 rodó 250 metros por un abismo en jurisdicción del municipio de San Andrés, en el departamento de Santander. Pero, ¿será que él es el único que debe responder en este caso? Séptimo Día buscó la versión de los funcionarios públicos que hicieron la contratación de la empresa y al conductor del bus escolar accidentado. ¿Será que estaremos frente a un cargo de corrupción como los miles que viene reportando la Cooperación Transparencia por Colombia? Ustedes podrán llegar a sus propias conclusiones al ver la segunda parte de esta investigación de Paola Bermúdez. Hace 14 meses, en esta vía rural del municipio de San Andrés, en el departamento de Santander, perdieron la vida 2 niñas y 4 niños entre los 12 y los 15 años, cuando el bus que los transportaba rodó aproximadamente 250 metros por este barranco, cuando aparentemente el conductor perdió el control. En este colegio, Instituto Técnico Laguna de Ortices,
estudiaban los 21 niños que viajaban en la ruta escolar siniestrada. Ellos salieron hacia el mediodía del 22 de marzo del año pasado por esta puerta para montarse al bus que los llevaría de regreso a sus casas después de su jornada escolar. Varias hipótesis se manejan como posibles causas del accidente. Luis Ferley Sierra es diputado del departamento de Santander. Que ellos iban subiendo por la rampa, ya estaban cerca de llegar a su casa, el bus se apaga y una vez el bus se apaga, el conductor da un volantazo, en vez de llevarlo hacia el monte, se lo termina llevando hacia el abismo. Julia Stephanie Pedraza Jaimes tenía 13 años y cursaba 7º grado. Ella era mi hija mayor, una de los motores más importantes en mi vida, esa es la verdad. Perdón. Karen Viviana Jaimes no solo es su hermana, también era su mejor amiga. Mucha tristeza por lo que ella siempre me apoyaba, me ayudaba en todo y siempre compartíamos tiempo juntas. Días después del accidente, las autoridades no tenían claridad sobre su causa. El intendente David Moyano es experto en investigación y reconstrucción de accidentes de la Policía Nacional. Es necesario que se tenga en cuenta lo reglamentado en el decreto 348 del año 2015. Un vehículo no debe superar los 15 años desde el momento en que él fue matriculado, debe contar con 2 salidas de emergencia, un tutor o acompañante mayor de edad que tenga conocimientos en primeros auxilios. Asimismo, todas las sillas deben de contar con un sistema de sujeción, cinturón de seguridad para los estudiantes. El bus del accidente no cumplía con ninguno de estos requisitos. Una norma que las familias de las víctimas no conocían y que los dejó perplejos, entre ellos a Rubeira Ávila. La buseta estaba bien pintadita, estaba bien arreglada por dentro, los asientos. Era cómoda y bonita. Él manejaba, era muy cuidadoso. Él manejaba despacio, bien. ¿Nunca pensaron que tenía muy poca experiencia para transportar niños? No, porque él llevaba gente de acá a San Andrés, hacía viajes y todo bien, todo perfecto. ¿Hacía cuánto ustedes lo habían visto manejando? Hacía que como 6 meses. Pero para las autoridades había muchas dudas sobre la capacidad de Jaime Osorio como conductor. Él no tenía mucha experiencia y así lo reconoció él mismo. ¿Hacía cuánto usted había sacado la licencia de conducción? La había sacado 6 meses antes. Jaime, en quien se depositó toda la confianza para transportar decenas de niños, solo había aprendido a manejar unos meses antes. Con 12 años, Eric Joel López Jaimes perdió su vida en ese bus escolar. Era un niño feliz, un niño alegre, a la vez era pícaro, bastante pícaro, le gustaba molestar bastante, más que todas las hermanas pequeñas. Él era muy creativo, a él no le gustaba que estuviéramos tristes, venía a consolarnos. Fue uno de los mejores hermanos que yo tuve. Su alegría y la de los otros 5 niños fallecidos se apagó, según el diputado de Santander, Luis Ferley Sierra, porque hubo otro hecho determinante en el accidente. La ley exige que los buses de transporte escolar tengan máximo 20 años de uso. En este caso no era así. El bus, el día del accidente, era un bus modelo 1998. Tenía más de 24 años de uso aproximadamente en ese momento. Y en ese bus de 24 años en el mercado, también viajaba Damaris Cáceres Maecha, una alegre y cariñosa quinceañera. A ella le gustaba mucho la música, el baile también, a ella le encantaba mucho que la llevaran a fiestas. Ese vacío que dejó Damaris y el que dejaron otras 5 víctimas del accidente no existiría si, como asegura Juan Pablo Umaña, un diseñador automotriz experto en seguridad de carrocerías, la alcaldía de San Andrés Santander hubiera exigido un vehículo más nuevo a la hora de contratar el transporte escolar, lo cual era su obligación legal. Si vamos a hablar de 1998, los vehículos como se producían y los vehículos del 2012, que sería el vehículo más viejo que aceptaría el contrato en cuestión, hay una brecha
gigantesca. Su gran diferencia nace en salvaguardar la vida de los ocupantes, más no el vehículo en sí. Esto no se tuvo en cuenta a la hora de contratar la ruta escolar, y Sneider Mauricio Jerez Jaimes, de 13 años, quien murió instantáneamente, fue otra víctima en ese accidente. Él quería ser ingeniero civil, soñaba con construir carreteras mucho más accesibles en el corregimiento Laguna de Ortices, donde vivía. Y sí, un niño muy inteligente, con muchas metas de salir adelante. Como en la forma de ser, él era muy atento con todo. Él era hincha de Colombia. Me gustaba el vallenato. Una vida que se hubiera podido salvar si todo el proceso de contratación del transporte escolar se hace conforme a la ley y exigiendo las mínimas condiciones de seguridad que deben tener los vehículos que prestan ese servicio. De esa forma, la alcaldía de San Andrés Santander, que actuó como parte contratante, seguramente se hubiera percatado de estos antecedentes que dio a conocer Camilo Pavón Almanza, el superintendente de transporte, en la fecha en que ocurrió la tragedia. La buseta de placas SRY 939 no cuenta con registro de alguna empresa de transporte en particular, no contaba con tarjeta de operación y registra 3 accidentes de tránsito ocurridos en los años 2007 y 2008. De haberse valorado esta información de manera previa a la firma del contrato, como debió ser, seguramente también se hubiera podido salvar la vida de Julián Camilo Díaz, el hijo único de Luis Felipe Díaz. Tenía 14 años y le gustaba la agricultura como a su papá. No, pues el niño era muy inteligente y todo. Y me quedo sin palabras ahí. Le gustaban muchas cosas y habían muchas cosas pendientes ahí por hacer y no se pudo. Felipe también cuestionó la experiencia de Jaime Osorio, quien manejaba el bus el día del accidente. El conductor pues tampoco no tenía experiencia y sí le dieron el trabajo sabiendo que no tenía experiencia para él. Una decisión trascendental por parte de quien lo contrató, el alcalde de San Andrés Santander, que también cobró la vida de Aldair Gómez Díaz, la 6ª víctima mortal del siniestro. Un niño de 12 años que había llegado hacía 3 meses a Laguna de Ortices. Prefería vivir con su nono, a quien admiraba profundamente. Pues él era un chino ahí noble, aparte le mandaba a estudiar, buen estudiante, todo, cualquier cosa que yo le decía, él me hacía caso. Él era un nieto excelente, él no tenía nada que yo decir de él. Este curtido agricultor santanderiano tiene una teoría sobre la forma como se contrató el bus escolar. Una taja de personas inocentes. Pues de pronto por hacen una plata, por de pronto por hacen ahí unas chichiguas. ¿Estaría hablando de corrupción? Pues esa es la misma hipótesis que tiene el diputado de Santander, Luis Ferley Sierra, quien ha estudiado a fondo lo que hay detrás de este accidente. Si las leyes se hubieran cumplido, si el bus tuviera las condiciones mecánicas adecuadas, si tuviera el tiempo de usos inferior a 10 años como se habían comprometido en el contrato, si adicionalmente el conductor tuviera la experticia y la experiencia, esa tragedia no hubiera ocurrido. En general, todo esto podemos estar hablando de que es corrupción. Séptimo Día pudo establecer que Los Andes Latea fue la única empresa que se presentó a la licitación para prestar el servicio de transporte escolar en San Andrés Santander. Asimismo, siendo el único oferente, la licitación se mantenía. Pero de acuerdo con estos documentos, había una condición muy importante a la cual se comprometió esta empresa: suministrar buses modelo 2012 o más recientes. El compromiso del contratista que se gana este contrato era que ellos iban a aportar buses del año 2012, buses con 10 años de uso. Habiendo aprobado este compromiso realizado por la empresa Los Andes Latea, el alcalde Rosenberg Rojas firmó el contrato para el servicio de transporte escolar en San Andrés. Sin embargo, una vez activada la ruta escolar, según los papás de los niños, nadie realizó una inspección. Pero con el accidente que se presentó ese primer día, lo que se puede concluir es que hubo luz verde para que un bus viejo prestara el servicio. ¿El alcalde lo sabría?
Séptimo Día tuvo acceso a este documento que la empresa Los Andes Latea entregó dentro de la licitación a la alcaldía de San Andrés, en el que Benito Luna Gutiérrez, representante legal de Transportes Especializados de Los Andes Latea, adjunta la relación de buses que se ofrecían para prestar el transporte escolar en San Andrés. Aquí se ofrecen 12 buses entre los modelos 2003 y 2015, y en la lista no figura el viejo bus que se accidentó el 22 de marzo de 2022. Duber Alvarado es un veedor social de la provincia de García Rovira, que comprende 11 municipios santanderianos, entre los que se encuentra San Andrés. Se supone que los buses que estaban en el contrato eran unos buses nuevos, pero se llegó a la conclusión de que esos buses no estaban ni en el departamento, estaban en otras zonas del país, estaban en Pasto, porque ellos prestaban el servicio como de turismo. Este veedor también afirma que los buses que prestaban el servicio en el corregimiento Laguna de Ortices, e incluso en otros corregimientos y veredas del municipio, eran otros. Unos buses de unas personas del mismo municipio de que el alcalde le debía favores políticos y como pago, él le dio las rutas para que ellos las administraran. Conocimos además esta lista de 12 conductores experimentados presentada por Los Andes Latea en la licitación convocada por la alcaldía de Rosenberg Rojas, en la que no aparece el nombre de Jaime Osorio, el conductor que iba manejando el bus de la ruta escolar el día del accidente. Si ese contrato hubiese garantizado que efectivamente se cumplieran los requisitos, seguramente ese bus ese día ni siquiera hubiese salido. Ese bus ni siquiera debió haber recogido a los niños y se hubiese evitado esa tragedia. Hubo muchas formas de evitarla, ninguna funcionó, porque lamentablemente a todos los estamentos y a todos los estados han sido permeados por la corrupción. Asimismo, Séptimo Día pudo establecer que el alcalde Rojas tenía la obligación legal de terminar el contrato con la empresa Los Andes Latea una vez sucedió el accidente. No obstante, logramos determinar, de acuerdo con este documento, que casi 4 meses después del siniestro, se reinició el contrato de transporte escolar con la misma empresa. Pero además, algo que llama la atención, es que la alcaldía, en lugar de finalizar ese contrato como era su obligación legal, lo amplió, lo cual significó pagarle aún más dinero del que estaba acordado en principio a la empresa Los Andes Latea. Esto para el diputado Sierra solo tiene una explicación. Como son amigos, entonces con los amigos es la completa laxitud, les permiten hacer absolutamente todo y permiten que lleguen a estos casos en los que hay una tragedia con vidas de niños perdidas en ella y aún así tienen el descaro no solamente de no terminar el contrato, no solamente de no sancionar, sino que adicionalmente los premian con una adición extra para que sigan ejecutándolo de esa forma en la que lo han venido haciendo. Y como si todo esto fuera poco, en el bus no había cinturones de seguridad. Tampoco tenían acompañante o monitor de ruta escolar, otro requisito indispensable en esos buses. El asistente es muy importante para mantener la calma de los niños. ¿Usted cree, alcalde, que no ha incurrido en ningún acto de corrupción en torno a este contrato? Eso depende de que si la Fiscalía puede establecer con claridad las presuntas irregularidades que el alcalde del municipio de San Andrés, en Santander, habría cometido. En instantes, ustedes verán cómo un año después del accidente, según las familias afectadas, nadie le responde. Ya regresamos. Esto que pasó aquí en San Andrés debería ser como un escarmiento para todos los alcaldes, que a veces por ahorrarse presupuesto, mire lo que pasa. Cuatro personas han sido señaladas por las autoridades como presuntos responsables de la tragedia ocurrida el 22 de marzo de 2022 con la ruta escolar que transportaba a más de 20 niños en carreteras rurales del departamento de Santander. ¿Será que si no hubiera habido irregularidades en la contratación, estas muertes se habrían podido evitar? Se preguntan las familias afectadas. Un año después del accidente son muchas las preguntas que aún están por resolverse. ¿Qué dijo la empresa de transporte que protagonizó esta fatalidad? ¿Es posible que
que exista una relación directa entre un hecho de corrupción y la muerte de estos niños? Así finaliza la investigación de Paola Bermúdez. Ellos son los 6 niños que murieron en el departamento de Santander en marzo de 2022, en un bus que no cumplía los mínimos estándares de seguridad y que era manejado por un conductor novato. Ahora, sus familias se preguntan, ¿será que hubo corrupción en la contratación del transporte escolar? Desde el mismo día del accidente, todos los entes de control le pusieron la lupa al contrato. La Fiscalía General de la Nación investiga por qué el alcalde Rosenberg Rojas contrató a la empresa que, según las víctimas, es responsable de la muerte de sus hijos. Hasta el momento, esa entidad tiene pruebas para señalar al alcalde de San Andrés, Santander, por haber firmado el contrato, según ellos, sin respetar las leyes. El día 20 de abril de 2023, una fiscalía adscrita a la Unidad de Administración Pública formuló imputación contra el señor alcalde del municipio de San Andrés, Santander, José Rosenberg Rojas Moreno, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, incumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. 2 puntos que la Fiscalía está utilizando para demostrar que en este caso hubo corrupción. Séptimo Día tuvo conocimiento que la Fiscalía tiene en su poder la interceptación de unas llamadas en donde se demuestra, primero, que el alcalde de San Andrés, Santander, Rosenberg Rojas, es amigo de Benito Luna, el representante legal de la empresa Los Andes Latea. 2, que el alcalde tenía conocimiento que la empresa Los Andes Latea presentó documentos falsos en la propuesta que hizo en la licitación. Y tercero, que el alcalde tenía conocimiento desde antes del accidente que esas rutas escolares utilizarían buses viejos. La Procuraduría General de la Nación también ordenó investigación disciplinaria en contra del alcalde Rosenberg Rojas, a quien buscamos para conocer su versión. De acuerdo al contrato, los vehículos deberían ser del 2012 hacia adelante, modelo 2012 hacia adelante. Este bus en particular es modelo 1998. ¿Qué pasó allí? No, desafortunadamente en los municipios de esta categoría pues no se cuentan con los recursos para poder prestar ese servicio como le exige la norma. ¿Pero a usted le parece que esa sea una justificación? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero si nosotros contamos con recursos que sean directamente asignados para transporte escolar, nos toca de lo que nos llega para otras inversiones, ¿sí?, asignados para transporte escolar. Y los antecedentes policiales. La fiscal Marta Tarazona, quien tiene a cargo la investigación contra el alcalde Rojas, no está tan de acuerdo con esas razones. La mayoría de estos vehículos no cumplen con los requisitos mínimos para el servicio, obviamente, de transporte escolar, que es el objeto de este contrato. También le preguntamos al alcalde Rosenberg Rojas sobre las dudas que existen en torno al conductor que manejaba la ruta el día del accidente. ¿Quién contrata a este conductor? ¿Quién lo elige? No, el conductor, eso se encarga es la empresa. ¿Usted conoce al señor Jaime Osorio? ¿Lo conocía? Sí, claro, sí, desde hace muchos años, claro, hace muchos años lo conozco, sí. ¿Pero es verdad que usted eligió a ese conductor? No, como le comentaba, nosotros hacemos la recomendación a la empresa de que los conductores deben ser de la zona y específicamente de cada sector, porque conocen las familias, que eso es muy importante. Conocen las familias, conocen las rutas, conocen también a los rectores de los colegios. ¿Usted cree que Jaime Osorio tenía la suficiente experiencia para transportar niños? Sí, claro. Es conductor. Un punto en el que la Fiscalía considera otra cosa, de acuerdo con las pruebas recaudadas en el proceso. Usted, en su calidad de alcalde del municipio de San Andrés Santander, se interesó en provecho propio y de terceros en la operación del contrato, interviniendo con su cargo, pues alcalde, para que el contrato antes referido se ejecutara con conductores de la región, que no cumplían los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y quienes fueron colaboradores en su campaña política. Y buscamos a Jaime Osorio, el conductor de la ruta escolar, para conocer su posición frente a estos hechos. ¿Cómo consigue
que le den este contrato como conductor de esta ruta escolar? A mí me llamó el alcalde a mitad de semana que bajara a una reunión ese sábado. Yo bajé a la reunión, me pidieron documentos, hoja de vida, y ya cuando eso estuvo allá, ese lunes festivo, me llamaron que saliera ese martes a hacer el trabajo del recorrido con los niños. ¿Qué pasó en esa reunión? Esa reunión nos llamaban a todos los que iban a transportar los niños para hablarnos sobre el trabajo y era para llevar documentación. ¿Usted lo apoyó durante la campaña? Pues la verdad no me acuerdo si lo apoyé o no lo apoyé a él. Séptimo Día siguió indagando al alcalde Rosenberg Rojas sobre las otras acusaciones que se le hacen. ¿Usted cree, alcalde, que no ha incurrido en ningún acto de corrupción en torno a este contrato? No, en ninguno. A uno como funcionario público siempre lo tachan de actos de corrupción. En esto antes le toca a uno es pedirle el favor a las empresas que se presenten. Y mire que ninguna se presenta. Además de sus respuestas, el abogado del alcalde Rojas indicó que en el proceso el mandatario se ha declarado inocente y asegura que la defensa va a demostrarlo. Mientras tanto, Marta Tarazona, la fiscal de Bucaramanga que lleva el caso, insiste en señalar que el mandatario de San Andrés Santander, Rosenberg Rojas, sí violó la ley. Con el fin de pagar favores políticos a quienes en campaña le ayudaron, además de perseguir dádivas que serían pagadas por parte del contratista al momento de haber liquidado el contrato. También le preguntamos al alcalde de San Andrés Santander por este señalamiento. Según dice la Fiscalía, usted exige dádivas, y en este caso dádivas a la empresa de transporte con sede en Bucaramanga, la TEA. ¿Es verdad? No, eso es falso. Nunca ha sido mi costumbre. Nosotros estamos en un cargo público, es para servirle a las comunidades. Alcalde, ¿quién es el responsable de este siniestro fatal? Es un accidente y como le decía, un accidente no lo puede uno evitar, porque si fuera así no existían los accidentes. Vinimos también a la ciudad de Bucaramanga, hasta este edificio de oficinas en donde funciona la sede administrativa de la empresa de transportes especializado Los Andes, la TEA. El objetivo, conocer la versión de su representante legal, Benito Luna. A pesar de que lo buscamos en su oficina y en su casa, y que lo llamamos insistentemente. Señor Benito, buenas tardes. Soy Paola Bermúdez. No fue posible que entregara una respuesta a Séptimo Día. Y mientras se determina quiénes son los responsables del siniestro que le arrebató la vida a 6 menores de edad, nos preguntamos si podría existir una relación directa entre un hecho de corrupción y la muerte de seres humanos. Para Óscar Ortiz, SAR Anticorrupción en Colombia, entre el 2008 y el 2010, con la corrupción se vulneran derechos vitales. La salud, la alimentación, la vida misma, la seguridad. Siempre que hay corrupción, se afecta un derecho. La corrupción no solo roba, también mata. Entre tanto, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, reveló unas cifras alarmantes en torno a la corrupción en el país. Encontramos más de 14 millones de afectaciones a personas directas en más de 170 casos de corrupción. Pensamos más en que la corrupción es un crimen económico, es algo que dilapida recursos, pero de fondo lo que se está generando es una afectación directa a personas de carne y hueso. Y es esto lo que quieren demostrar quienes han venido haciéndole seguimiento a este caso. Así como las familias de los niños que perdieron la vida en el fatal accidente de su ruta escolar, el 22 de marzo de 2022, en el corregimiento Laguna de Ortices del municipio de San Andrés, en el departamento de Santander. Pero la realidad es que han pasado 14 meses y hasta el momento nadie les da una respuesta a los padres de las víctimas fatales. Rosenberg Rojas sigue siendo el alcalde de San Andrés, Santander, y Benito Luna continúa siendo el representante legal de Los Andes, la TEA. Las dos partes, según la Fiscalía, siguen celebrando contratos. Esta propuesta correspondería a uno que se habría firmado en enero de este año sobre el alquiler de un carro para los desplazamientos del alcalde Rojas. Mientras tanto, estas familias están rotas.
Aún no encuentran una explicación a lo ocurrido y lo único que los consuela es saber que ahora tienen 6 ángeles en el cielo. Que acepten que se equivocaron. Y como vuelvo y digo, que no se vuelva a repetir los mismos errores que ya se cometieron. Tratar de hacer lo correcto. Por mi parte, yo espero que se haga justicia, porque yo sé que hay muchos culpables. Esto que pasó aquí en San Andrés debería ser como un escarmiento para todos los alcaldes, que a veces por ahorrarse presupuesto, mire lo que pasa. La Corporación Transparencia por Colombia, una organización que monitorea el flagelo de la corrupción en el país desde 1998, viene alertando sobre el crecimiento de denuncias ciudadanas por malos manejos en los recursos públicos, tanto en la administración nacional como en los gobiernos regionales. Según sus investigaciones, más de 14 millones de personas han sido afectadas por hechos de corrupción ocurridos aquí en Colombia entre el 2016 y el 2020. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Desde El Salvador y Colombia, Séptimo Día les presentará un especial de 2 programas para conocer cómo enfrentan la criminalidad y quién estaría ganando la guerra contra la delincuencia en estos 2 países. La primera parte será en El Salvador, un país que hasta hace poco tiempo era dominado por las pandillas. Incluso conocí a un muchacho de que por un recibo que llevaba lo mataron, solo por ese recibo que era de otra colonia. Era un poco complicado porque para poder entrar tenía que saber uno primero dónde se iba a meter. El homicidio en este país tenía 97% de impunidad. Millones de ciudadanos sentían que, al igual que en Colombia, el gobierno perdía la batalla contra la delincuencia. Lastimosamente, aquí donde vivimos era considerado una zona roja. Daba miedo salir a las calles en la noche. Pero algo ocurrió con la llegada de Nayib Bukele al poder. Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? El presidente estableció un régimen de excepción que permitió cambiar las leyes y capturar a más de 68,000 personas señaladas de pertenecer a las pandillas. Estuvimos en algunos operativos. En este momento están ellos dentro de una casa tratando de verificar, ahí vienen, y no sabemos si algo pueda ocurrir aquí. Un Estado fuerte lo único que hace es cumplir y hacer cumplir la ley y punto. Pero esta medida ha sido fuertemente cuestionada porque al parecer se presentan violaciones a los derechos humanos. Aunque El Salvador tiene una población de solo 6 millones de habitantes y Colombia supera los 50 millones y el fenómeno de la criminalidad es distinto en ambos países, ¿será que el régimen de excepción de El Salvador se puede convertir en ejemplo para el mundo, incluso para Colombia? Soy Juan Carlos Villán y desde el CECOT, el Centro del Confinamiento al Terrorismo, los invito para que no se pierdan esta investigación el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, Séptimo Día.